Bueno, buenas noches. Vamos a hablar hoy de un pequeño resumen del libro de Algorithms to Live By. Me pareció bastante interesante la forma en que plantean problemas que tradicionalmente tenemos en las ciencias de la computación y las relacionan con problemas que todos tenemos. Como bien dice esta frase Carl Sagan, la ciencia es una manera de pensar mucho más parecida, mucho mejor que un cuerpo de conocimiento, ¿verdad? Entonces no solo es para tener el conocimiento, sino para aplicarlo también. Eh, Muchas veces tenemos o debemos tomar decisiones con incertidumbre, restricciones de tiempo, información parcial y además un mundo que es dinámico, ¿verdad? Que está en constante cambios. Eh, Basarnos en un pensamiento basado en algoritmos, que es lo que plantea el libro, nos ayuda a entender muchas veces los errores que cometemos al tomar decisiones y o intentar tomar decisiones comprendiendo propiedades y soluciones de los problemas que enfrentamos. El primer tipo de problemas que menciona el libro está relacionado con el optimal stopping, ¿verdad? Eh, este nos dice cuántas opciones debemos de evaluar antes de tomar cualquier decisión y tiene varias variaciones. El que más me pareció más interesante es el de When Stop Looking. Bajo esta perspectiva, matemáticamente ellos mencionan que está demostrado que es necesario evaluar al menos, eh, digamos que si voy a evaluar 100 candidatos a un puesto, al menos 37% de ellos antes de tomar una decisión. Eh, y mencionan, ¿verdad?, que la vida está llena de decisiones de optimal stopping. Así que por evolución o educación o intuición los seres humanos deberíamos de ser capaces, como dice acá, de seguir mejores estrategias, pero sin embargo ellos demuestran en el libro que muchas veces no lo hacemos por una gran variedad de cosas, ¿verdad? Entonces lo que ellos mencionan es que, eh, dentro de las que mencionan es que no tomamos el rol del tiempo, el rol o el componente muy humano de que nos aburrimos de estar viendo muchas opciones, eh, y el costo que implica adicional para nosotros. Pero me pareció bastante interesante la forma en que plantean cuándo detenernos, cuándo dejar de buscar, cuándo dejar de ofrecer, ¿verdad? Eh, Bajo el segundo problema, el Explore Exploit, nos plantea el problema entre tomar riesgos al probar una acción nueva o saborear o explotar, ¿verdad? Como el Exploit, lo que sabemos que funciona bien y que existe un trade-off, ¿verdad? Explorar es obtener información, explotar es usar la información que tenemos y que sabemos que nos ha dado grandes resultados. Entonces, pues lo que ellos plantean es que si algo nos ha dado buenos resultados, deberíamos de seguir utilizándolo. Eh, Como dice acá, explorar la posibilidad de quedarnos con lo seguro, lo conocido hasta perder. Y de ahí empezar a explorar nuevas posibilidades. Está demostrado científicamente que las personas tendemos a sobreexplorar en lugar de explotar lo mejor. Y el autor explica cómo, eso me pareció bastante interesante, que en la niñez exploramos bastante porque el costo de la exploración está cubierto por nuestros padres y en la vejez pues indica que tendemos más a explotar el conocimiento adquirido. Eso me pareció interesante y bastante comprobable además. Sorting, ¿verdad? Eh, Ordenar, pues como lo plantean, fue uno de los primeros grandes problemas computacionales. Y una de las razones principales por las que debemos ordenar las cosas es para mostrarlas de manera útil a los ojos humanos, ¿verdad? Es decir, brindarle a la experiencia humana de obtener información eh, algo más significativo. En resumen, después de plantear bastante durante el capítulo, lo que ellos dicen es que eh, el principal, el principio principal presentado es que el esfuerzo de ordenar es solo si es necesario y es necesario solo si vamos a buscar dentro de los elementos que ordenamos. Si no, pues esto es una pérdida completa de tiempo. Caching. Interesante problema también lo que ellos plantean acá. Ellos dicen que en el uso práctico de nuestro intelecto, olvidar es tan importante como recordar.
Y en Computer Science, ellos lo plantean como un problema de Computer Science, donde de alguna manera demuestran que tenemos un espacio limitado en las memorias de las computadoras, que las memorias más grandes son más lentas inherentemente y que por eso existen los cachés, ¿verdad? Y ahí viene el principio del caching. Por eso dice, caching juega un rol crítico en la arquitectura de la memoria y ellos mencionan que conforme fue pasando el tiempo, las ciencias de la computación empezaron a crear cachés, ¿verdad? Hasta tener una jerarquía de memoria interesante. El principal principio presentado es que el LRU es un muy buen principio para utilizar el caching, explotar la geografía, es decir, dejar las cosas cercanas a donde se van a utilizar, ¿verdad? Mencionaban mucho las bodegas de Amazon que están muy cercas a las grandes ciudades. Y un último concepto importante es que tenemos que tener una jerarquía de memoria. Tener un caché, como dice acá, es eficiente, pero tener múltiples niveles de caché es aún más eficiente, ¿verdad? Me pareció bastante interesante también el caching. Uno de los conceptos que me pareció interesante es que ellos mencionan que conforme nos vamos haciendo mayores tendemos a olvidar las cosas y en realidad lo que ellos dicen o plantean es que no es que olvidemos las cosas, sino que eh, se nos hace más complicado estar buscando entre una gran cantidad de conocimientos y recuerdos. Me pareció muy interesante también. Y el último principio del que les voy a hablar es el scheduling, que se refiere a la planificación, ¿verdad? La planificación es un problema muy relacionado a los proyectos eh, y nosotros en las ciencias de la computación tenemos bastante problemas relacionados con esto, ¿verdad? Eh, lo que ellos dicen es que no podemos definir eh, una planificación o una meta de la planificación si no declaramos una forma de llevar el score, es decir, qué es lo importante, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, antes de tener un plan, debemos tener una métrica para medir el avance. Y la mejor estrategia que ellos mencionan es la earliest due date, que es efectuar las tareas más cortas eh, de acuerdo a su fecha de vencimiento. Eh, también mencionan algunas opciones como agregarle un peso a cada tarea, una importancia, ¿verdad? Y efectuar antes las tareas importantes que las menos importantes, ¿verdad? También exploran lo contrario, es decir, hacer las tareas que menos tiempo me llevan, ¿verdad? Para sacar esa gran cantidad de tareas y dejar eh, hacer la lista de pendientes más corta, ¿verdad? Dentro de los conceptos aquí que me pareció interesante es la procrastinación, eh, que ellos la denominan como un denial of service, un ping attack, un ataque de DOS, eh, en el cual a un sistema se le da una gran cantidad de tareas triviales a efectuar y no sabe determinar qué es lo importante. Entonces, realmente no hace nada. Y a veces creo que eso nos pasa mucho. Tenemos tanto que hacer que no definimos lo importante y procrastinamos, la verdad. Me pareció muy interesante también el concepto. Eh, todavía no he terminado de leer el libro, pero voy a seguir porque me pareció muy bonito y muy interesante. Gracias.